Hola, bienvenidos a Historia del Paddock. Hoy vamos a hablar de un aniversario, los 25 años de la puesta en marcha del circuit Ricardo Tormo, que precisamente ahora ha cumplido 25 años de su primer Gran Premio, el Gran Premio de la Comunidad Valenciana. Por eso queremos recordar cómo ha sido la tradición motociclista en la Comunidad Valenciana, cómo ha sido esa búsqueda de la construcción de un circuito y la realidad que es hoy el circuit Ricardo Tormo de la Comunidad Valenciana. Esto es Historia del Paddock. No hay duda de que la Comunidad Valenciana es una de las comunidades con mayor tradición motociclista de nuestro país, una cantera inagotable de pilotos, y esto es así porque desde hace muchísimo tiempo el motociclismo ha arraigado profundamente en esta tierra. En la Comunidad Valenciana hay carreras, o había carreras, prácticamente todos los fines de semana del año, de pueblo en pueblo. No había pueblo, por pequeño o grande que fuera, que no tenía un trofeo de ferias, un trofeo de fiestas, en el que el plato fuerte, el evento principal, fuera una carrera motociclista. Y este fue el caldo de cultivo que dio pie a la enorme e inagotable afición valenciana y la enorme e inagotable cantera de pilotos que siempre ha habido ahí. Las carreras en Valencia hay que remontarse muy atrás en el inicio del motociclismo en España, porque, por ejemplo, la carrera de velocidad más antigua del calendario se sigue realizando. Es el Gran Premio de la Fira de Agosto de Xàtiva, que lleva realizadas 72 ediciones desde 1951 y es sin duda la prueba decana de la velocidad nacional. Por eso no es de extrañar que en esta tierra hubo tantísimo interés por conseguir un circuito en la comunidad. Un circuito que se sufrió mucho para conseguirlo, pero que finalmente, como bien decimos, hace 25 años se hizo realidad. Cuando en 1950 se pone en marcha el Campeonato de España de Velocidad, con un calendario de varias pruebas, porque hasta ese momento la competición era prueba única, se disputaba una prueba en un determinado momento de la temporada y esa era la carrera en la que se proclamaban los campeones de España. Pero desde 1950 ya es un calendario de varias pruebas. Y Valencia entró a formar parte de ese calendario con alguna carrera siempre, tanto en Valencia como también en Alicante. De hecho, en los años 50 se afianza el nombre de uno de los grandes pilotos del motociclismo español de aquella época, Francisco González, Paco González, un hombre que fue múltiples veces campeón de España en las categorías de 125, de 350 y de 500, y que se convirtió en toda una leyenda y toda una institución en el motociclismo valenciano. Sus hijos, tanto Paquito como José Luis, siguieron sus pasos. Paquito llegó a ser campeón de España de velocidad también, Paquito González Romero, y fueron los pioneros del motociclismo valenciano junto con José Medrano, el alicantino José Medrano, que también se convirtió en uno de los importantes en los años 60. Curiosamente, en los 60 el Campeonato de España dejó de parar en la Comunidad Valenciana, dejó de hacer su parada, de tener una prueba, a pesar de que el Motoclub Valencia y la Federación Regional Levantina conseguían repetidamente títulos nacionales en la velocidad. Pero a mediados de los años 60 se llegó a recuperar la actividad en la comunidad y una gran responsabilidad de esa nueva iniciativa la tuvo que ver el Motoclub Alicante con su premio internacional Fiestas de Invierno, el Gran Premio de Alicante. El Gran Premio de Alicante, que se disputó en el hermoso trazado de Vistahermosa, se llevó a cabo entre 1965 y 1970 y era una carrera de primer nivel, porque como era la prueba que abría la temporada de velocidad no solo en España, sino a nivel internacional, realmente era una cita muy especial, porque aparte de lo más granado de la velocidad nacional, se acudían a esta carrera figuras de primerísimo nivel de los grandes premios, desde Giacomo Agostini, un joven todavía y prometedor Giacomo Agostini, que en 1965 iba a luchar por el título de 500 con su compañero Mike Hailwood, y otros pilotos de primer nivel permitían disfrutar en Alicante de una carrera del nivel de un gran premio. De hecho, durante mucho tiempo, los organizadores de la carrera, los hombres del Motoclub Alicante, aspiraban a llegar a organizar el Gran Premio de España en este trazado. Finalmente, cuando se puso en marcha el Jarama y se hizo una realidad en el 67, comprendieron que iba a ser muy difícil
que pudiera llegar a tener esa carrera, el Gran Premio de España en Alicante. Y la concesión del Gran Premio de España al Jarama en el 69 definitivamente les hizo ver que su carrera no llegaría a ser nunca una prueba de campeonato del mundo, por mucho que por nivel, organización, interés y audiencia, porque se llenaba con miles y miles de espectadores, hubiera merecido tener este renombre. Pero la llegada de Alicante a la competición nacional, porque pasó a formar parte del calendario de la velocidad, reactivó a la presencia de pruebas del Campeonato de España de velocidad en la Comunidad Valenciana, que a partir de esa segunda mitad de los años 60 se multiplicó. Como decimos, Alicante fue prueba puntual para el Campeonato de España de 1968 a 1970, pero además se fueron sumando otras carreras. Voy a leerlas porque al final la lista es importante y no quiero dejarme ninguna. Tenemos que después de Alicante, en 1969, entró en escena Castellón. Castellón estaría presente durante muchas ediciones, durante varias décadas, en diferentes momentos en el Campeonato de España de Velocidad. También Ibi en 1971. También Cartagena en el 72. Cartagena forma parte de la región de Murcia, pero en su momento la región de Murcia formaba parte de lo que se conocía como el Levante español. Esas 4 provincias, de norte a sur, Castellón, Valencia, Alicante y Murcia, en las que los trofeos de velocidad y las carreras en circuitos urbanos se multiplicaban y eran interminables. Eran una tras otra consecutivamente todos los fines de semana del año prácticamente. Pues después de Castellón, Ibi y Cartagena también entró en escena Cullera en 1973. Cullera sería una de las citas más importantes y más clásicas de la velocidad nacional durante muchísimo tiempo, y Xàtiva, como decimos, la pionera del motociclismo español en la organización de carreras. Xàtiva llegó a tener una prueba de campeonato de España en 1975. Durante la segunda mitad de los 70 y buena parte de los 80, como decimos, Cullera fue la cita habitual, incluso 2 veces al año en ocasiones, del Campeonato de España. Era la prueba que inauguraba el Campeonato de España y a veces también lo cerraba. Y finalmente, en 1986 y 1987 fue Gandía el escenario del Campeonato de España. Precisamente en 1987, Gandía abriendo el calendario y Zaragoza cerrándolo, fueron las pruebas que enmarcaron la última edición de un Campeonato de España con carreras urbanas en su calendario. De esta forma, Gandía, junto con, como decimos, el Premio Internacional del Pilar de Zaragoza, serían las últimas carreras urbanas de la velocidad nacional. Ingente cantidad de actividad en la Comunidad Valenciana, en los circuitos levantinos, dio pie a pensar en lo interesante que sería llegar a contar con un circuito en esta región, ¿no? Además, el hecho de que un talento emergente como Ricardo Tormo, que se convirtió en la gran alternativa, en el gran rival de Ángel Nieto a mediados de los años 70, hasta convertirse en campeón del mundo por primera vez en 1978 y posteriormente en 1981, pues también era un impulso importante al crecimiento de la velocidad, al interés por las competiciones de velocidad y a la necesidad de contar con un circuito. De esta forma, a lo largo de varias décadas se fueron presentando los más diversos proyectos en diferentes escenarios de la Comunidad Valenciana. Y la verdad es que eso sí que fue una lista interminable, porque el primer proyecto, hablamos de proyectos serios, es decir, vamos a hacer un circuito, vamos a preparar una prospección para ver dónde lo podemos hacer, vamos a presentar un proyecto. Eso se materializa en mayor o menor medida, pero tiene lugar en muchísimas localidades. Empieza en 1974 con un primer proyecto en Cullera, un proyecto serio que se planteaba la construcción de un circuito allí. Y aunque ese primer proyecto no salió adelante, hubo otros 2 intentos más de realizar un circuito en Cullera. Después del proyecto de Cullera, sucesivamente fueron apareciendo iniciativas en otras localidades, por ejemplo, en Xàtiva, en Alcira, en Tabernes de Valdigna, en Xeraco, en Montesa. Hubo también un proyecto en el Hipódromo de Valencia, en Alcudia de Carlet, en Sagunto, en Gandía, en Guadassuar. Incluso en Guadassuar hubo una gran presentación, hubo un proyecto con el apoyo de la Generalitat, con la presencia de los grandes campeones valencianos.
que al final, incluso con una estupenda maqueta, la verdad es que estaba bastante desarrollada la idea de hacer un circuito allí, pero se quedó en nada. Cuando la Generalitat se implicó más profundamente, apareció el proyecto de Cheste, el primer proyecto de Cheste, porque finalmente sabemos que el segundo llegaría a buen puerto, pero hubo un primer proyecto de Cheste con el que incluso se llegó a realizar una ceremonia de puesta de primera piedra, una ceremonia realmente muy notoria, que tuvo mucha publicidad con todos los pilotos importantes del motociclismo valenciano, todas las autoridades de la época, en los terrenos donde actualmente se encuentra el circuito Ricardo Tormo de la Comunidad Valenciana, pero cuyas obras no salieron adelante. Y el hecho es que cuando la afición valenciana estaba tan animada, confiada y decidida en que esto llevaría adelante, supuso una decepción enorme, ¿no? Hasta el punto que aquella primera piedra simbólica de puesta en marcha del circuito terminó siendo sustraída por un aficionado y desapareció de su emplazamiento. Después de este proyecto de Cheste, hubo un nuevo proyecto en Llaurí, que tampoco llegó a buen puerto, pero finalmente se consiguió que saliera adelante a la segunda una iniciativa en Cheste. Mientras tanto, en la Comunidad Valenciana veían como otros circuitos, sin tantas alaracas y sin hacer tanto ruido, habían conseguido salir adelante, porque se construye un circuito en Albacete, se construye el circuito de Cataluña en Montmeló, se construye incluso con iniciativa privada el circuito de Cartagena. Los valencianos realmente estaban decepcionados, entonces necesitaban creer en la realidad de la construcción del circuito, y esa realidad se hizo forma en 1998 cuando comenzaron las obras del circuito de la Comunidad Valenciana. A la hora de poner nombre a este circuito fue un acierto por parte de la Generalitat Valenciana homenajear al gran Ricardo Tormo dando su nombre a esta pista, al circuito Ricardo Tormo de la Comunidad Valenciana. Ricardo es el padre del motociclismo valenciano, el hombre que arrastró tras de sí a una cantera interminable de pilotos de grandes campeones, y la Comunidad Valenciana, además de Ricardo, ha tenido como campeones a Jorge Martínez Aspar, a Manuel Herreros, a Nico Terol y a Jaume Masia. Son los 5 campeones del mundo valencianos. Valencia, el circuito Ricardo Tormo, lleva desde 1999 acogiendo el Gran Premio. Se estrenó ese año precisamente con el CEP, y unos meses después de recibir el CEP se realizó la gran fiesta del motociclismo valenciano, ese objetivo largamente perseguido por muchísimos aficionados de ver un Gran Premio en su tierra. Seguramente lo recordáis, aquella carrera con mucha lluvia, pero con las gradas a rebosar, que ha sido una costumbre y algo habitual en el motociclismo valenciano, en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana, encontrarse las gradas repletas de aficionados. Y el hecho de ser, en la mayoría de las ediciones, la última carrera del año, siempre ha sido un aliciente especial para ir al circuito Ricardo Tormo. También ha acogido carreras del Mundial de Superbike, y Valencia, desde luego, es una tierra de circuitos, es una tierra de carreras, es una tierra de competición, y tenemos que estar más que contentos de estos 25 años de vida del circuito. No lo comentaba antes, lamentablemente Ricardo falleció antes de poder ver hecha realidad ese sueño de tener un circuito en su tierra, pero desde luego que el trabajo realizado es el mejor homenaje que se le podía haber brindado a Ricardo, y desde luego que estamos seguros que todos los que han colaborado y todos los que han puesto su granito de arena para que esto se haga realidad tienen que estar muy orgullosos de la pista que tienen en su tierra. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado y os haya resultado interesante. Si es así, pues nos gustaría que lo compartierais, que os suscribierais a nuestro canal para que podamos seguir creciendo. Si queréis recibir las notificaciones, dadle a la campanita. Y os recordamos que sigue a la venta Un siglo de GP, mi último libro. El recorrido por la historia de los grandes premios, ahora que se cumplen 100 años del comienzo de los grandes premios, con el Gran Premio de Europa en 1923 y todo su recorrido en el Campeonato del Mundo hasta la actualidad de MotoGP. Si queréis recibir este libro, escribid a esta dirección o a esta dirección: historiasdelpaddock@gmail.com. Hasta la próxima semana.